Ser podcast. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Pues hay cambio de planes, claro. En el hoy por hoy de verano, a esta hora debería ocurrir otra cosa. Ya ocurrirá, posiblemente el viernes que viene. Pero de momento lo que tenemos que hacer es seguir muy pendientes de lo que está ocurriendo en Los Gallardos, en Almería. Simplemente por recapitular lo que de momento sabemos. Sabemos que ese incendio que ha provocado 11 víctimas mortales, empezó ayer por la tarde, que pudo empezar por la caída de un cable de alta tensión, que esas 11 víctimas, 4 de ellas iban en un coche que resultó calcinado. Otras 7 iban junto a otras 2 que sobrevivieron en otro vehículo que fue sorprendido también por el fuego. Sabemos, porque nos lo ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, que hay llamadas de familiares pidiendo información sobre otras 19 personas, al menos 19 personas, pero que hay que ver si esas 19 personas están entre los desalojados y realojados en algún otro lugar, si está entre los heridos o si efectivamente son personas que están desaparecidas. En todo caso, el incendio sigue activo, ha quemado más de 3.000 hectáreas. Nos contaba antes el presidente de la Junta de Andalucía que es una zona de muy difícil acceso y por lo tanto con graves dificultades para poder atacar las llamas con medios mecánicos, y que hay dos frentes o dos flancos del incendio que está provocando especial preocupación entre los equipos de extinción, porque son los que avanzan con una mayor velocidad, con una mayor virulencia. Entre los heridos 8 hay 4 que están especialmente graves, aunque no consta que se tema por su vida. Han sido trasladados a hospitales de la zona. Ayer, el último dato que se ofrecía era de unas 1.000 personas que habían sido desalojadas. Aunque esta mañana en el Hoy por Hoy hablábamos con un vecino de la localidad de Bédar, que nos decía que él se había marchado, pero que no tenía claro si todo el pueblo había sido o no evacuado, que él en todo caso se había marchado no porque nadie se lo hubiese pedido, sino porque vio que las llamas se acercaban y que el humo empezaba a amenazar su casa. Quiero saludar a Juan Navarro, es periodista, en los últimos años ha cubierto muchos incendios, fundamentalmente en Castilla y León. Es autor del libro Los rescoldos de la culebra, fuego y muerte en los incendios de Zamora. Hola Juan, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Bueno, Juan, simplemente por hacer un poco de memoria, ahora hablamos del incendio de hoy, pero al mencionar tu obra, Rescoldos de la Culebra, claro, los incendios de la Sierra de Culebra fueron otros de esos incendios pavorosos, ¿no?, que dejaron un reguero de destrucción y de muerte. Sí, los incendios de 2022, que son los que me centro en la provincia de Zamora, fueron de en torno a 25.000 hectáreas. Hablabais ahora de 3.000, ¿no? Estos fueron de en torno a 25.000. Los de 2025 también fueron inmensos y también provocaron muertes, ¿no? En su caso, los de 2022, el segundo incendio de la Sierra de la Culebra, causó 4 muertes. Es verdad que hubo un momento crítico con varios incendios, que falleció uno, pero tristemente pudieron ser más, y es que son situaciones bastante diferentes, ¿no? Pero el fuego es un enemigo muy complicado de gestionar y que provoca estragos en estos veranos que estamos sufriendo. Claro, porque, Juan, de manera más o menos recurrente, todos los veranos siempre contamos algún fallecido, ¿no?, en incendios forestales. A veces son profesionales que están trabajando contra el fuego, a veces son profesionales que sufren algún accidente mientras van a apagar algún fuego, y a veces son vecinos de la zona o gente que intenta huir. En este caso cada vez está más claro que el fuego ha devorado, ha engullido a las personas, Juan, que estaban huyendo del fuego precisamente. Sí, precisamente en 2022 en Zamora sucedió algo similar. El año pasado, en 2025, también en Zamora, en Abejera, parecido. Gente que salía del coche, pero afortunadamente estos sobrevivieron. ¿Qué ocurre? Que los incendios en este contexto que estamos teniendo de olas de calor, de tanto calor, de sequías acumuladas, sobre todo mucho viento, noches en las que no termina de bajar la temperatura y refrescar, provoca que cuando hay una desgracia, ya sea un poste de luz que se cae, la chispa de tu coche, un mechero malintencionado o un rayo, que muchos son provocados por rayos, sobre todo por esta zona, por tormentas secas, provoca situaciones extremadamente complejas, ¿no? Sobre todo si caen o suceden en zonas de orografía complicada y en una situación un poco diferente a la que tenemos por aquí, por el norte o por el noroeste. Allí hay grandísimas acumulaciones de personas, ¿no? Es que en cuanto se empiezan a arder los territorios, ¿no?, ese espacio,
puede afectar a muchísimas personas. Leía estos días, ¿no? 15.000 confinados, 20.000 confinados, tal. Es que a poco que algunas de esas personas estén fuera de su casa, o con el coche, ¿no? Como mencionábamos antes, o en lugares complejos que no te dé tiempo a llegar, es muy difícil. Claro. Tú, que estás muy, muy, muy relacionado desde el punto de vista periodístico con los incendios desde el 22 en adelante, claro, hemos ido sumando terminología que luego cuesta explicar, ¿no? Incendios de quinta generación. Ahora se está hablando de sexta generación. Lo cierto es que cada vez son más virulentos, se extienden con más rapidez, y los expertos, los técnicos forestales, los ingenieros forestales, nos llevan alertando de que los fuegos cambian en paralelo a cómo el clima cambia. Sí, va de la mano, ¿no? El concepto de sexta generación pues también va ligado a cosas como noches tropicales, que hasta hace unos años no sabíamos lo que era, y es que haga más de 20 grados de noche, que era inaudito en muchas partes de España, y ahora se está haciendo cada vez más regular. Y lo que dicen los expertos y lo que dicen los bomberos, con mucha razón, ¿no? Es que hace falta prevención, ¿no? Que es verdad que ante estos episodios pues nadie le puede pedir ni milagros a los bomberos ni a las administraciones, pero sí se puede pedir que durante los meses más tranquilos de invierno esté todo un poquito mejor, las salidas, los cortafuegos, la pedagogía, la información a los vecinos de las zonas sensibles, para que cuando ocurra esta desgracia, que tristemente va a ocurrir y con el cambio climático va a ir a más, tengamos un poco más de herramientas, no recursos más, para que las desgracias de estas características sean menores o no sucedan. Claro. No te retires, Juan. Quiero saludar a Francisco Reyes. Él es el alcalde de Los Gallardos. Alcalde, buenos días. Buenos días. Lo primero, alcalde, ¿cómo está? Entiendo que ha sido una noche durísima, que está siendo una mañana durísima. Pues sí, fue una tarde, una noche y un día, lo que llevamos de días muy duros, muy tristes, con noticias pues malas. Pues ya sabéis que el incendio pues se ha cobrado vida en el municipio de Veda. Tenemos muchos desalojados del camping de Los Gallardos, de la barriada también de Almocáizar en nuestro término municipal, y bueno, pues el fuego es muy escandaloso y también pues arrasa con todo lo que se lleva por delante. Y la imagen de ayer, antes de que se produjera el incendio, a esta mañana pues es una imagen desoladora, y termina pues nos da muchísima tristeza, y termina pues con la imagen de nuestro municipio, y parece que en nuestro municipio pues ha caído una bomba. Ya. ¿Dónde están ahora todas esas personas que ustedes desalojaron ayer? Pues los que desalojamos están en el pabellón de Garrucha, y los de Vedar están en Lubrín. No sé si usted ha tenido alguna información más. Las cifras que estamos manejando son esas 11 víctimas mortales. No sé si alguna era o no vecino de su municipio. No, eran todos del municipio de Veda. Ajá. ¿Le consta también que hay al menos 19 personas sobre las que no se sabe nada? Pues eso, ahora están dando los datos que están en la rueda de prensa, y no tengo los datos exactos yo. ¿A usted de momento no le consta que ningún vecino o vecina de su municipio esté sin localizar? No. En el nuestro no. ¿Cuántos habitantes tienen Los Gallardos? ¿Cómo? ¿Cuántos habitantes tienen Los Gallardos? Habitantes tiene unos 3.200 o así. Unos 3.200. Ahora mismo el pueblo está de alguna manera amenazado por las llamas, o está perimetrado y no hay problema. Ahora mismo ya está más controlado, y por ahora pues hay algunos focos más activos, y que se está teniendo más cuidado, está más vigilado, pero como un peligro como ayer no. No. Entiendo que todavía no se puede dar la orden de volver, por ejemplo, al camping. No, todavía no. Estamos esperando órdenes de los profesionales que nos digan cuándo podrán volver. Una cosa más, alcalde. ¿Es la primera vez que se han enfrentado a un fuego así, tan amenazante? Sí, es la primera vez. No ha habido, ni el alcalde de Veda, que lo hablábamos ayer, ha habido incendios, pero no como este, tan demoledor. Pues Francisco Reyes, alcalde de Los Gallardos, muchas gracias por habernos atendido, y que, en fin, vaya todo lo mejor que pueda esta mañana. Gracias, alcalde. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, alguna información más nos ha aportado. Las víctimas mortales, aunque estamos hablando del incendio de Los Gallardos, las víctimas mortales pertenecen al municipio de Vedar, que es otro de los municipios afectados por este fuego. Vamos a hacer una pausa, y a la vuelta lo que haremos será pues seguir con la cobertura de lo que está pasando en este incendio de Los Gallardos. Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Estamos emitiendo hoy una edición especial de este Hoy por Hoy, pendientes de lo que ha ocurrido en Almería, de lo que está ocurriendo, no de lo que ha ocurrido, de ese incendio llamado ya como incendio de los Gallardos, que es donde se declaró ayer tarde, que deja de momento 11 personas muertas y un número de desaparecidos, mejor dicho. Llevo toda la mañana rectificando, porque hablar de desaparecidos es dar por hecho que pueden estar en algún punto de los afectados por el fuego, pero en realidad son 19 personas sobre las que las familias han pedido información, que pueden estar, no sé, desalojadas y acogidas en un polideportivo, pero que ahora mismo la Junta de Andalucía está intentando cuadrar esa información. De hecho, esta mañana, en Hoy por Hoy, el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, era quien aportaba esa cifra. Tenemos ahora mismo 11 fallecidos que están confirmados. De momento es una cifra provisional, pero tenemos una honda preocupación porque hay al menos 19 personas sin localizar, ¿no? Llevamos prácticamente de las 6 de la mañana intentando localizar a algunos de ellos. 19 desaparecidos, una honda preocupación, una justificada honda preocupación. Decía también el presidente andaluz que, por su experiencia y porque le han contado, el fuego se ha movido, se ha desarrollado con muchísima rapidez. Se han dado unas circunstancias terribles, ¿no? Probablemente el fuego más rápido que he visto yo, por las condiciones orográficas y climatológicas que hemos vivido en Andalucía. Claro, a la hora de hablar de las víctimas, ¿quiénes han muerto en este incendio? ¿Quiénes son esas 11 personas? Bueno, 4 iban en un coche con el volante a la derecha, es decir, típico coche inglés o británico. Por lo tanto, podrían ser ingleses o británicos que vivan en la zona. Sobre eso, por cierto, le vamos a preguntar enseguida al presidente de la Diputación de Almería. Pero también nos decía que se han encontrado por la zona típicos bastones de gente que sale a dar caminatas. De ahí también el temor a que pueda haber más personas afectadas por el fuego. Yo creo que hay mucha gente también que son paseantes, gente que muchos de ellos, porque hay bastones que se han localizado allí de los que hacen caminatas por la senda, que yo creo que han sido sorprendidos en el monte. Muchos de ellos también en esa caminata, ¿no? Cuando hay un fuego rápido, pues claro, ya no sabes por dónde salir. Otro elemento que destacaba el presidente de la Junta Andaluza: huir sin conocer por dónde huir sin saber por qué caminos tienes que huir, supone un riesgo. Entiendo que muchos ciudadanos, cuando ven el fuego, pues lo primero que hacen es huir, ¿no? Y claro, ellos creen conocer los caminos, pero los caminos, si no tienen información, pues lógicamente te puede ser una ratonera. Quiero que nos marchemos hasta Radio Sevilla. Allí está Elena Carazo. Elena, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque hemos escuchado al presidente de la Junta de Andalucía que cuando hemos hablado con él esta mañana iba camino de Almería. Los planes previstos no eran otros, porque hoy, Elena, debía tomar posesión el nuevo gobierno andaluz. Sí, ha ido cambiando todo sobre la marcha. A las 9:30 estaba prevista una foto oficial del nuevo gobierno de la Junta en el Palacio de San Telmo. A continuación, en la agenda estaba prevista la toma de posesión de los consejeros y posteriormente la primera reunión de este Consejo de Gobierno de la nueva legislatura que echa a andar. Suspendida la agenda del nuevo Ejecutivo de la Junta, y es que hoy todo gira en torno a la tragedia que ha supuesto este incendio. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha suspendido su visita prevista a Cogollos de Vega y están suspendiendo agenda también los partidos. Ya hemos conocido la suspensión de la rueda de prensa que tenía previsto el Partido Socialista en Andalucía por parte del secretario de Desarrollo Estatutario, Mario Jiménez. Y se van sucediendo también las muestras de condolencia, por ejemplo, la de los Reyes, que han expresado a través de las redes sociales su tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y a todos los afectados. También el obispo de Almería, Antonio Gómez, en la web de la diócesis, quería hacer llegar su abrazo, dice, más sincero a las familias de los fallecidos, a quienes esperan noticias de sus seres queridos, a los heridos y de manera especial a los vecinos de Bédar y los Gallardos, que viven estas horas con una angustia difícil de expresar. También desde Murcia, el presidente Fernando López Mira, una comunidad que linda precisamente con Almería, ha ofrecido ya su dispositivo contra incendios para colaborar en esta angustiosa lucha contra las llamas. Gracias, Elena. Cualquier novedad que haya, ya sabes, aquí estamos. Se ha mencionado durante toda la mañana, lo llevamos haciendo, un precedente, un incendio en el año 2005 en Guadalajara, en el que murieron también 11 personas. Así que
puesto que está siendo una referencia constante en el relato que estamos haciendo desde Primera Hora en Estéreo Hoy por Hoy, vamos a recordar qué es lo que pasó entonces, que también lo tuvimos que contar aquí en la radio. Aldo Gómez, hola. Hola Pedro, ¿qué tal? Sí, es el antecedente trágico más cercano que tenemos. Estamos en julio, pero del año 2005, hace 21 años, el día 16, un grupo de excursionistas provoca sin querer un incendio en el término municipal de Riva de Saelices, en Guadalajara. Ese día hace mucho calor, todo está seco, así que te puedes imaginar que el incendio se extiende rápidamente por los municipios cercanos. Esta fue la primera llamada a los servicios de emergencias. Hola, buenos días. Aquí en Rivas de Silices, aquí hacia la cueva, se ve de salir humo. ¿En Rivas de Silices, me dice usted? Sí. ¿De qué localidad es eso? Esto de en Guadalajara. Los primeros testimonios de los alcaldes de la zona también dan cuenta de la magnitud de ese fuego. Por ejemplo, este es el alcalde de Luzón. No sé si la palabra es la correcta, pero jode que veas que se está quemando tu pinar o tu zona, está declarada como parque natural y se pongan los medios que se han puesto solo. O este concejal de Riva de Saelices. Bueno, ¿y qué le voy a contar? Pues que estamos aquí rodeados por todas las partes de fuego y estamos pensando que esta noche se nos cambie el aire y nos coja aquí en medio de la vega y en el pueblo. Al día siguiente, el 17 de julio, llegaba lo peor. A primera hora eran movilizados los miembros de un retén de cogolludo. Allí los sorprendió una bola de fuego, una explosión del monte. 11 personas de ese retén fallecieron, solo hubo un superviviente. Los vecinos denunciaron la falta de medios de extinción desde el primer momento. Pero es que anoche en Santa María no ha habido nada. Ha estado abandonado. 6 días se necesitaron para apagar ese incendio, calcinó 13.000 hectáreas. Todas las críticas se dirigieron entonces hacia el gobierno del socialista José María Barreda, que llevaba poco más de un año en el poder tras suceder a José Bono. Se extiende una lengua para Villarejo, otra subida Iniéstola, por aquí por detrás baja Languita, y esto nosotros ya que estamos rodeados por todos flancos. La consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, terminó dimitiendo 6 días después en este incendio que se cobró las vidas de Jesús Ángel, José, Mercedes, Manuel, Marcos, Luis, Julio, Alberto, Pedro, Jorge y Sergio. Se fue el incendio de Riva de Saelices, en Guadalajara. 11 muertos también. Quiero que saludemos a José Antonio García Alcaina. Él es presidente de la Diputación de Almería. Presidente, muy buenos días. Buenos días. En fin, supongo que esta es una mañana en la que cualquier obligación que usted tuviera, cualquier preocupación que estuviera hoy apuntada en su agenda ha quedado desplazada por lo que está ocurriendo en el entorno de Los Gallardos. Así es, bueno, desde ayer por la tarde ya nos desplazamos aquí a Turre, al parque de bomberos del consorcio del Levante almeriense, donde se ha establecido el puesto de mando avanzado, y desde ayer por la tarde pues estamos aquí pues un poco pues siguiendo la evolución de esta enorme tragedia, y desde la Diputación pues poniendo al servicio tanto de la Dirección de Emergencia del 112 como de la Dirección Operativa del Infoca pues los recursos de los que disponemos. Y bueno, la verdad la coordinación ha sido muy buena por parte de todos los servicios y todos los recursos de emergencia. Y bueno, pues seguimos aquí pues analizando y viendo la evolución del incendio y también de la tragedia, sobre todo la tragedia humana. Claro, por esas dos cosas le quiero preguntar. Seguimos estando en esa cifra de 11 fallecidos, ¿no? Y un grupo de personas, el presidente Moreno Bonilla decía 19, pero en fin, un grupo de personas sobre los que los familiares están pidiendo datos. Bueno, sí, se habla de 19 desaparecidos, pero evidentemente la situación, pues muchos desaparecidos se han desplazado a viviendas de familiares, de amigos, o todos los desaparecidos pues evidentemente coincidirán desgraciadamente con los fallecidos, pero bueno, es que la casuística es muy diversa, ¿no? Porque la idiosincrasia de la zona son una orografía compleja, con muchos diseminados y principalmente diseminados de gente extranjera, principalmente británicos y belgas, ¿no? Entonces la cosa se complica un poco a la hora de evaluar el alcance de los desaparecidos. La nacionalidad de las víctimas en su mayoría es extranjera. Así es, salvo parece ser que 4 españoles, aunque eso no se desconoce, no se sabe, ¿no? Eso ahora mismo no se sabe porque no se sabe porque al final hay que hacer el análisis de ADN, etcétera. Claro, todavía no han sido identificados, ¿no? Al 100%. No. Pero principalmente se supone, ¿no? Que pueden ser principalmente extranjeros. Le pregunto por la evolución del fuego. Usted decía, hay 2 elementos de preocupación ahora mismo. Uno, el humano, el factor humano, que haya o no más víctimas en este incendio. El segundo, la evolución del fuego, que sigue activo, ¿no? Y se sigue luchando contra él. Así es, ahora mismo el Infoca ha puesto todos los medios al servicio de
extinguir este incendio. Por supuesto, también está la UME y bueno, a ver la evolución del incendio, pues ahora mismo pues están evaluando y valorando digamos evidentemente los pasos a seguir, ¿no? Ya se está trabajando desde a principio de la mañana ya con medios aéreos y la verdad que el dispositivo del Infoca está siendo realmente espectacular. ¿Cuántas personas desalojadas hay todavía? ¿Lo sabe? Bueno, se habla, como bien ha dicho el consejero, pues de en torno a 190 o así, pero bueno, también es una cifra que no podemos decir la exacta, ¿no? Porque mucha gente, pues, como digo, se ha desplazado a viviendas de familiares, de amigos, etcétera. Una cosa más, presidente, y no le quito más tiempo. Para quien no conozca esa zona, cuéntenos cómo es la zona que se está quemando. Bueno, el incendio se originó en Los Gallardos, un municipio, digamos, de Levante almeriense, pero de interior, y que debido al intenso viento se desplazó en sentido noroeste hacia el municipio de Bedas, ¿no? Es una zona, una orografía muy complicada, de mucho barranco, y donde pues se nos ha cortado la comunicación con José Antonio García Alcaina, que es el presidente de la Diputación de Almería. Bueno, en todo caso, nos ha aportado ya la información más relevante. Seguimos hablando de esas 11 personas fallecidas, en su mayoría a la falta de la identificación definitiva, que todavía no se ha producido. Su mayoría son personas extranjeras, como bien venimos contando, sobre todo allí, nos lo decía el presidente de la Diputación de Almería, viven ciudadanos ingleses o británicos y belgas. Pero ahora mismo todavía no se sabe la nacionalidad de las víctimas. Podría haber, nos decía el presidente, vecinos de la zona, ciudadanos españoles y ciudadanas españolas, pero la mayoría serían extranjeros. De esas 19 personas sobre las que no se tienen noticias, vamos a decirlo así, porque no significa que estén desaparecidas. Sobre esas 19 personas nos decía, pueden estar en casas de familiares, y la Junta no lo sabe. Pueden estar entre las 190 personas que han sido desalojadas y están acogidas en algunas instalaciones públicas, y la Junta no lo sabe. O puede ser algunas de las víctimas mortales, y puesto que todavía no están identificadas, no se puede cruzar el dato de los familiares que buscan y las víctimas. Pero en todo caso, el resumen, y luego seguiremos hablando de este incendio. 11 muertos, varios desaparecidos, el fuego que sigue avanzando en una zona de difícil extinción. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. En Hoy por hoy, muy pendientes hoy de lo que está sucediendo en Almería, provincia de Almería, incendio de Los Gallardos, que es el municipio en el que empezó el fuego, que deja 11 víctimas mortales, aunque la mayoría de esas víctimas, o al menos eso nos decía el alcalde de Los Gallardos, todas son de Bédar, o vivían en el término municipal de Bédar, que es un municipio contiguo a Los Gallardos. De esas 11 víctimas, por lo que nos decía el presidente de la Diputación de Almería hace unos minutos, la mayoría son extranjeros que viven allí, que es algo común allí. Es algo que nos vienen contando los compañeros de Almería desde primera hora de la mañana. Hay mucho cortijo, mucha vivienda aislada que han comprado extranjeros, cuidados en sus países, que vienen a vivir a nuestro país, al sur. Y que en esa zona, con esta peculiaridad orográfica, se han encontrado con este fuego y tuvieron que huir de las llamas. Y en algunos casos se encontraron en un callejón, camino sin salida, rodeados por el fuego. De hecho, 4 de las víctimas, lo venimos contando durante toda la mañana, murieron en el coche en el que viajaban, que ha aparecido calcinado. Y las otras 7 viajaban en un coche en el que iban 9 personas, de las que 2 sobrevivieron y 7 acabaron también muertas por el fuego o por el humo, por la inhalación del humo, porque habían abandonado el coche para huir de las llamas. Quiero que saludemos a Juan Picos, él es ingeniero de montes. Juan Picos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no sé, desde el punto de vista técnico, ¿qué nos indica de este incendio los datos que vamos conociendo? Decía esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía que, según él, su experiencia y de lo que le han contado, este incendio ha avanzado con una grandísima rapidez. Entiendo, ¿no?, que la tipología de monte, la zona en la que está, las temperaturas elevadísimas de estos días, etcétera, etcétera, todo explica el comportamiento de un fuego.
Vamos a ver, desde el punto de vista técnico y científico, que es el que me corresponde a mí, pues mañanas como estas pues nos generan una tremenda ansiedad, porque sabemos que esto es un hecho posible. Sabemos que esto va a ocurrir o que iba a ocurrir en algún sitio, no somos capaces de decir dónde ni cuándo, pero todos los factores están alineados para que tengamos mucho riesgo de que estas cosas pasen, ¿no? Cuando amanecen estas mañanas con estas noticias, pues como el año pasado cuando hablaba con vosotros en agosto, pues para nosotros que nos dedicamos a esto, pues nos genera especialmente esta especie de día de la marmota, ¿no? Tener que volver a explicar cuáles son los factores que están detrás de todo esto. Pues vamos a explicarlos, bueno, ¿cuáles son esos factores? Sí. Me refiero, tenemos un medio natural que estuvimos interviniendo durante siglos y que hemos dejado de pastar y de cultivar. Tenemos una vegetación que ha ido ocupando esos espacios, pero además tenemos un cambio climático que está cocinando esos ingredientes, secándolos y poniéndolos a disposición de la propagación de un fuego de manera muy intensa y rápida. Cuando se dan las circunstancias puntuales meteorológicas donde tenemos un incendio, pues los incendios se hacen difícilmente controlables, ¿no? Y luego, como es este caso, hemos ido sembrando también de casas, de personas que ya no interactúan con el territorio, solo que residen allí, y por tanto tenemos un cóctel muy complicado y muy arriesgado, ¿no? Y lo tenemos en Almería, pero lo tenemos en buena parte de nuestra geografía, ¿no? Por tanto, es muy importante asumir que esto no es un hecho eventual, esto es una tendencia. Y cada año decimos, nunca habíamos visto una cosa así, pero todos los años decimos, nunca habíamos visto una cosa así. Claro, no es tan importante lo que pasa, sino la tendencia que tenemos. Y es muy importante intentar evitar este avance de estas situaciones de riesgo, ¿no? Sobre eso quería preguntar, señor Picos, ¿hay manera de prevenir o suavizar o limitar esa tendencia? Bueno, una de las primeras cosas que hay que hacer, asumiendo, y ya digo, no me gusta ser pájaro de mal agüero, pero asumiendo de que es un hecho cierto desde el punto de vista científico que este no va a ser el último que vayamos a tener, es muy importante un aspecto que siempre discutimos, prevención, extinción, pero queda la preparación. Hay que estar preparado y hay que tener la población informada y preparada de qué tiene que hacer antes de que las cosas ocurran. Después es muy importante darle las instrucciones concretas en la instrucción, pero antes ellos deben saber lo que hacer. Y no siempre nos es fácil trabajar ese aspecto, que desde el punto de vista de los daños sobre civiles es lo más importante. La gente tiene que saber lo que hacer, tiene que entender que está en un sitio donde puede tener un incendio forestal y tener 4 cosas básicas que saber. Y después, todo lo que intentemos desactivar esa bomba, digamos, de biomasa que tenemos en el territorio y que intentemos luchar contra el cambio climático, pues va a ayudar. Pero esos son 2 aspectos que van a llevar una inercia enorme y que todavía nos van a dar disgustos. Pero como mínimo tenemos que ser capaces de evitar los daños más directos que vamos a tener sobre personas y bienes. Claro, en el fondo, que 11 personas mueran en un incendio lo convierte en una tragedia horrible. Pero que se queme el monte ya es una tragedia. Quiero decir que debe dolernos también, bueno, y de hecho nos duele, que si este fuego no hubiese tenido las 11 víctimas, sería un fuego grave de todas maneras. Sí lo es, pero incluso les voy a decir más, ¿no? En incendios donde no hemos tenido las víctimas, pero hemos estado muy cerca de tenerlos, y los que hemos tenido que investigar un incendio después de su ocurrencia o reconstruirlo o ver lo que ha pasado, hemos visto ya más de un caso donde no tuvimos 11 muertos, pero no estuvimos lejos de tenerlos, ¿no? Por tanto, por eso es esa parte de ansiedad que nos da. Es decir, aquí en Galicia podemos recordar el incendio de Chandebrito, que tuvimos 2 personas fallecidas en un convoy donde iban decenas de ellas, ¿no? Es decir, fue prácticamente, no voy a decir un hecho prácticamente fortuito que no hubiera más, pero estuvimos muy cerca. Hemos visto otros incendios donde hemos estado muy cerca y como eso no se ha materializado, pues parece que no lo hemos metido en nuestra conciencia, ¿no? Pequeños cambios en situaciones que ya hemos venido viviendo tranquilamente las últimas 2 décadas, ya nos dicen que estamos muy cerquita de esa línea y que con pequeñas alteraciones, pues el resultado es mucho más terrible. Los hemos visto pues en Portugal, donde en un solo año pasaron los 100 muertos, los hemos visto en otros sitios. Es decir, no tenemos que esperar a escarmentar en cabeza propia para asumir que tenemos un problema. Y ahora este
y además aprovechando la oportunidad que me dais, ¿no? Quiero hacer realmente consciente a las personas, cuando ahora estamos yendo en verano y vemos playas llenas de coches aparcados en cualquier sitio, bloqueando caminos de salida por encima de la vegetación cuando están calientes y llegan en un día de calor. Es decir, estamos concentrando el riesgo, especialmente en verano. Durante otras partes del año tenemos el riesgo, pero el riesgo sobre las personas lo estamos concentrando con visitantes que alquilan una casa de veraneo y no se les advierte de los riesgos que pueden tener y no conocen su entorno. Es decir, creo que hay mucho trabajo que tenemos que hacer ahí, como mínimo para evitar que si ocurren estos incendios los daños sean graves. Y luego hay que trabajar en lo estructural, en intentar reducir el riesgo en el territorio y obviamente la pelea global por el tema del cambio climático. Claro, prevención, información, conocimiento, todo eso unido. ¿Evitar que haya fuegos? Pues no. Seguro que no, pero a lo mejor hace que los fuegos sean diferentes o quemen menos o se protejan las vidas. Eso es, o que, como pasa muchas veces en estos casos, situaciones comprometidas comprometen también a los operativos. Es decir, a veces los servicios de extinción tienen que arriesgar la vida, no voy a decir de manera inútil, ¿no? Pero por cosas que se podían haber previsto, ¿no? Cuando hay eventos en viviendas que podían haber estado protegidas. Es decir, al final los medios tienen que intentar arreglar en medio de la emergencia algo que podíamos tener desactivado antes, ¿no? Y es muy injusto también para la gente que es profesional de este segmento que los mandemos a intentar pelear una batalla en un territorio donde no tienen ninguna posibilidad de ganarla. Claro. Y si la sociedad no es consciente de eso y esperamos que venga siempre la última ayuda, el séptimo de caballería en el último momento a salvarnos, que tiene que ser consciente de que eso no va a pasar así siempre. Claro, sí, porque menos mal que tenemos a la UME, está muy bien tener a la UME, claro, por supuesto. De hecho, mejor tener al ejército para echar manos que no tenerlo. Esto es uno de los grandes avances en la materia de extinción, digamos, de incendios. Pero mira, mejor sería que no tuviésemos que recurrir a la UME. Sí, o que si tenemos que recurrir a ella, el territorio, el entorno de las viviendas, etcétera, esté preparado para que ellos puedan hacer su trabajo y con seguridad, porque a veces ellos están jugándose el pellejo por cosas que nosotros podíamos haber preparado antes. Es decir, yo creo que es un mensaje que además es muy importante no solo para los operativos que dependen, o las administraciones de las que dependen los operativos de incendios, pero estamos hablando de ayuntamientos, estamos hablando de industrias, estamos hablando de población, de una industria tan importante para España como el turismo, que no está contemplando esto como uno de sus riesgos emergentes, o nos ponemos todos las pilas a ese respecto, o lamentablemente vamos a estar en una cuerda floja muy fastidiada para días como hoy. Fíjate, Juan, quiero contarte una cosa. La estoy pensando ahora mismo, y está mal ponerse, digamos, en primera persona en el relato, pero lo voy a hacer porque creo que vas a entender el ejemplo que te pongo. Yo hace unos días pasé una semana en un camping, provincia de Tarragona. Un camping rodeado de un pinar magnífico. Un camping dentro del pinar. Dentro del mismo pinar. Espectacular, al lado del mar. Ahora estoy pensando que quizá hubiese sido conveniente que al hacer el check-in nos dieran información sobre cómo actuar en el caso de que se decretara un incendio en el pinar. Que no es una locura, porque hay un factor humano que lo puede provocar. Es así, de hecho, a veces es muy sorprendente como en hoteles que están en área... Nosotros llamamos de interfaz urbano-forestal, es decir, esa área que está el límite entre la área de vegetación y el área de... Uno entra al hotel y va a ver carteles de la evacuación si ocurre un incendio en el hotel, dónde están los extintores, pero nadie va a hablar del riesgo exterior, ¿no? Entonces creo que son de esas cosas que tenemos que internalizar en nuestra cultura del riesgo respecto a los incendios forestales. Y no significa asustar a la gente, significa que la gente entienda lo que pasa. Lo peor que ocurre en estas circunstancias, y no me quiero anticipar a las conclusiones que pueda tener la investigación de esto, pero apunta que al final la gente, nosotros hay una cosa que en incendios llamamos la conciencia situacional, es decir, gente toma decisiones sin saber dónde está el incendio, hacia dónde se propaga y toma decisiones desesperadas y desinformadas, ¿no? Por eso acaban en lugares más peligrosos de los que a veces escapan, ¿no? Si la gente no es capaz de, como mínimo,
tener previsión de que es posible que no sepan lo que hay. Él ve dónde viene el fuego. Esto es como intentar escapar de un león, pero tener una manada de leones donde no sabes dónde está. Entonces vas a meterte probablemente en un sitio peor. Si la gente como mínimo no tiene esa sospecha y ante la falta de información no busca un lugar seguro conocido que no el seguro desconocido, ir hacia donde no sabe lo que está pasando, lo que estamos generando es agravando el problema, ¿no? Y a veces la gente cree que es más seguro estar en un coche que estar en una casa, en un incendio forestal. Probablemente es el sitio más inseguro para estar, es que el incendio te sorprenda en un coche, ¿no? Sí. Entonces, o la gente empieza a tener conciencia de estas cosas, que tampoco hay que hacer una tesis doctoral sobre esto, hay que tener 2 líneas de actuación claras, y cuando está en un lugar se le informa, oiga, si en caso de un incendio el sitio seguro más cercano es este, o la gente se debe concentrar aquí para esperar instrucciones, lo que va a ocurrir es que la gente, obviamente dentro de su mejor capacidad de entender, va a tomar una decisión, pero probablemente no sabiendo lo que pasa, ¿no? Y eso es muy peligroso, porque además eso condiciona a que si tenemos 1000 personas en un área donde hay un incendio forestal y cada una actúa de su manera, el operativo tiene que vigilar a 1000 personas actuando de manera aleatoria, ¿no? Y eso genera situaciones de riesgo para el propio operativo, tiene que dejar de apagar el incendio para intentar buscar a las personas, y no hacemos más que agravar el problema. Sí, está claro. Y ocurre en un país donde, ya digo, el turismo es una de nuestras principales fuentes de ingresos. O nos tomamos esto en serio, o si no acabaremos esperando, digamos, que la fortuna o la divinidad nos eche un cable cuando va a ser difícil que lo haga. Pues Juan Picos, ingeniero de Montes, muchas gracias por habernos atendido. Nada, gracias a vosotros por eso. Joan Jimeno, hola Joan, muy buenos días. Hola, buenos días. Claro, Pedro. Este incendio va de una manera lógica y previsible, pues punteando la agenda política del día. Sí, en Moncloa nos acaban de decir que están monitorizando la situación a través de la unidad militar de emergencias que tiene a 200 militares desplegados allí en Almería ahora mismo trabajando contra el fuego. Ya decía la ministra de Defensa Margarita Robles a las 8:30 aquí en este programa, en Hoy por Hoy, que el jefe de la UME ya le había advertido de la situación desfavorable que se está viviendo allí. La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acaba de pedir hace unos minutos prudencia y acaba de trasladar también las condolencias del Gobierno a los fallecidos desde el Foro Ser en Cantabria. Vamos a escucharla. En este momento, todos los efectivos de la UME, de Protección Civil, del MITECO, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, están en lo urgente, es la emergencia, con total, pedimos absoluta prudencia, pero indudablemente, pues por supuesto, trasladar la condolencia en nombre del Gobierno de España y la solidaridad con las víctimas de los fallecidos. Y por supuesto, muchísima precaución y consternación. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acaba de trasladar también a los medios de comunicación que suspende su agenda de hoy por las consecuencias de este incendio en Almería. El presidente del PP tenía previsto viajar a Valladolid esta tarde al Congreso de Nuevas Generaciones, pero informan en Génova 13 que se va a quedar en Madrid y en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para estar pendiente del incendio de Almería y de todas las noticias que nos vayan llegando desde allí. Gracias, Joan. Hasta luego. Un abrazo. Si hay cualquier novedad, pues nos la cuentas. Es evidente, claro, que un incendio como este, una tragedia de esta dimensión, acaba modificando todos los planes previstos, también de la política, por supuesto. En Andalucía les contábamos antes que hoy estaba previsto que tomara posesión el nuevo gobierno de Moreno Bonilla y que eso efectivamente, motivo indiscutible, no se va a producir. De hecho, el presidente, cuando hemos hablado con él, se estaba dirigiendo hacia allí, hacia Almería, donde también estaba el presidente de la Diputación de Almería, con quien antes hemos hablado, el vicepresidente y consejero de emergencias, Antonio Sanz, que es el que está aportando la información, las actualizaciones de la información. De momento no hay evolución sobre los datos, que siguen siendo los mismos. 11 personas fallecidas y varios desaparecidos, que la Junta cifra en 19, pero que teniendo como tienen esa consideración de desaparecidos, pueden ser personas efectivamente desaparecidas o solo personas ilocalizables, que no significa que estén desaparecidas por el fuego. Vamos hasta Almería, ya está un compañero de la SER, hasta la zona del incendio, Javier Romero. Javier, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Así es, estamos en el centro de control, en los bomberos de Levante almeriense, en el municipio de Turre, donde están entrando y saliendo ahora mismo camiones de bomberos, también fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde Guardia Civil de Tráfico hasta especialistas de la Guardia Civil. Sí, los datos ahora mismo casi podemos ya por confirmar, Pedro, como comentabas, y lo que más preocupa, esas 23 personas desaparecidas desde ayer, cuyos familiares no tienen ahora mismo constancia de dónde están. En el puesto de la Guardia Civil de Garrucha se ha abierto una oficina
precisamente destinado a los familiares de estos desaparecidos para que aporten cualquier tipo de dato. Eso en Garrucha. De momento también hay personas desalojadas en los municipios de Garrucha, Lubrín y en Antas. Y están trabajando ahora mismo nada más y nada menos que 640 efectivos entre miembros de los bomberos del Infoca, los bomberos locales y también esas 200 militares de la unidad de emergencias que se han desplazado hasta Almería esta misma mañana. Por lo demás, pues jornada trágica ahora mismo, históricamente trágica en la provincia de Almería con esos 11 fallecidos. Hay 3.500 hectáreas arrasadas y lo que preocupa, según ahora mismo nos acaban de decir fuentes de los bomberos del Levante, ese viento del suroeste que pueden todavía entorpecer aún más el controlar ese incendio. Además, también hay hasta 10 medios aéreos que van a seguir trabajando durante toda la jornada. Es la imagen ahora mismo, compañeros de la prensa, también en este centro de control, algunos alcaldes que ya de la zona están abandonando precisamente estas dependencias de los bomberos de Levante en Turre, y esta es ahora mismo la situación aquí en Almería, Pedro. ¿Hay un poco de aire o esa sensación me da en la conversación contigo, de viento? Sí, hay un poco de viento, pero puede cambiar, vale, que es lo que indican, a viento de suroeste, y eso puede ser impedir las labores de extinción o los trabajos de extinción. Es decir, que no es favorable ahora mismo este viento que estás escuchando, Pedro, también a través de la línea telefónica para los trabajos de tratar de extinguir este incendio que se daba por declarado a eso de las 6 de la tarde, y fíjate ahora mismo, Pedro, por dónde vamos, el tiempo que ha pasado. En fin, y esta es la situación. Muchas preguntas que acompañan también a un calor intenso ahora mismo en esta zona del Levante. Este es otro factor. Javier, ayúdanos, porque no conocemos esa zona de Almería. Has dicho que estás en Turre. ¿Es en la zona del incendio? ¿Está relativamente cerca de Los Gallardos o de Bédar? Sí. Mira, por ejemplo, exactamente, está al ladito. Estamos a 500, escasos 5 kilómetros de Los Gallardos, quizá menos, y vemos ahora mismo todo el cielo por aquí con una nube negra, una boina negra interesante aquí en este municipio de Turre, pero es que el incendio se veía ya desde casi la zona de la autovía cuando veníamos desde la capital a esta zona del Levante almeriense. Eso es mucho humo, y la verdad es que se nota, y hay veces que cuesta hasta respirar. Vale. ¿Sabes, ha llegado ya el presidente de la Junta allí o todavía no? No, se le espera. Vale. Dicen que posiblemente tarde entre una hora y media, vale, y yo creo que se dirigirán a este puesto, porque también hay zonas habilitadas por Cruz Roja, también en la zona de Los Gallardos, para intentar pues atender a las personas, y fundamentalmente es esa la pregunta, ¿qué está pasando? Y la gran preocupación, 23 personas desaparecidas. Esta es la clave. Bueno, luego volvemos contigo, Javier, quédate por allí y actualizamos cualquier novedad que se produzca. Seguimos en Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Noticias, Ser Podcast. Vamos a continuar en este Hoy por Hoy con la cobertura de este incendio de Los Gallardos en Almería, que comenzaba ayer por la tarde, que por la noche dejaba ya las primeras noticias de fallecidos, de víctimas mortales, y que poco a poco, a lo largo de estas últimas horas y de esta mañana, ha ido confirmándose como uno de los incendios, en términos, insisto, de coste en vidas, de uno de los incendios más graves de la historia reciente de este país. Vamos a volver hasta ese centro en Turre, centro de mando, donde se está haciendo el seguimiento del trabajo de los equipos de emergencia, porque allí hay un compañero de la SER, allí sigue Javier Romero. Estás por ahí, ¿verdad, Javier? Sí, aquí estamos, Pedro. Nos hemos metido precisamente en las cocheras de las naves de los bomberos, porque el calor es sofocante, y ahora mismo justo a las 11 horas del desayuno, de que los bomberos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están aquí recuperen fuerza. Hora del desayuno, agua en cantidades industriales, y nos acompaña también el alcalde también de otro de los municipios de esta zona de Levante, muy turística, nosotros, el alcalde de Mojácar, Fran García, que te escucha ya, Pedro, en la antena de la SER. Alcalde, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, alcalde? Estamos hablando de municipios de Los Gallardos y de los municipios limítrofes que son menos conocidos que Mojácar. Su municipio, Mojácar, exactamente, por situar primero a los oyentes, ¿a cuánto está de la zona en la que se encuentra ahora? Pues aproximadamente a unos 12-13 kilómetros. O sea, muy cerquita, está muy cerquita. Sí, ¿cómo le llegaron ayer las primeras noticias del incendio, alcalde? Bueno, pues a través de sobre todo de redes sociales, como prácticamente nos enteramos todo el mundo, a primera hora de la tarde, cuando los vecinos empezaban a dar la voz de alarma, y desde ese momento pues pusimos a disposición de
nuestros vecinos de Los Gallardos y de Bédar, todos los medios que tenemos desde el Ayuntamiento, Policía Local, Protección Civil, para colaborar, ¿no? sobre todo en ayudar a esas personas a evacuar los municipios y sus viviendas y poner a la gente a salvo. Era la labor principal desde primera hora de la tarde de ayer. Claro, además, alcalde, por lo que nos están contando, para quien no conocemos esa zona, hay muchas casas diseminadas y por lo tanto en las labores de evacuación toda la ayuda que llegue de municipios cercanos siempre es bienvenida. Efectivamente, concretamente hablamos de una zona de montaña, de sierra, municipios de interior que tienen pues, mucha población en casas independientes, en el campo, en el bosque. Por lo tanto, pues no es un núcleo donde ha afectado fundamentalmente el fuego, no es un núcleo cerrado, un núcleo urbano puro y duro, sino más bien casas diseminadas por la montaña y por lo tanto, bueno, pues la complejidad de esta situación, dado la envergadura de las llamas y sobre todo del fuerte viento que hizo ayer, pues hizo que se expandiera muy rápido. Por lo tanto, se dificultó muchísimo el poder llegar a todos los vecinos. Por suerte se hizo una gran labor, tanto de todos los ayuntamientos que estuvimos colaborando, como del Consorcio de Extinción de Incendios de Levante Almeriense, en apoyo también con el 112, por supuesto, Infoca y bomberos del poniente de Almería. Guardia Civil también estuvo presente y bueno, se hizo una labor encomiable. Automáticamente se pusieron a disposición cientos de efectivos para poder evacuar a toda esa ciudadanía y ahora estamos en el punto en el que los profesionales de extinción están abordando lo que es el propio incendio, ¿no? Uh-huh. ¿Usted recuerda algún fuego en la zona como este, tan grave? Pues hace unos cuantos años en Mojácar precisamente vivimos un incendio muy grande también y que afectó igual a núcleos muy densos de población o que había población, pero por supuesto que no se vivieron las situaciones tan dramáticas que se están viviendo aquí, donde ya podemos encontrar algunos fallecidos. Una cosa más, alcalde, porque venimos hablando de esto durante toda la mañana aquí en la SER. Qué importante es, por ejemplo, para un ayuntamiento y un municipio como el suyo y un equipo de gobierno como el suyo y sus propios equipos de emergencia, tener claras las instrucciones de evacuación cuando el fuego amenaza. Efectivamente, y por eso es importantísimo tener aprobados los planes de emergencia, planes municipales de emergencia, precisamente para cuando lleguen estas ocasiones que ninguno deseamos, sepamos cómo actuar y de la manera más diligente y más eficaz posible para poder evitar al máximo posible todos los daños que puedan ocurrir. Pues Francisco García, alcalde de Mojácar, gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos a quedar con Javier Romero, que no sé si me está escuchando o no, o ha terminado ya. Sí. Pedro. Dime. Una cosa, nos acaban de confirmar la llegada del presidente de la Junta de Andalucía a las 12:30 en este puesto de mando. A las 12:30 está previsto que llegue el presidente Juan Manuel Moreno a esta zona, aquí al Parque de Bomberos de Turre. Vale, solo por confirmar, Javier, que en términos puramente informativos no hay novedades respecto al número de víctimas, siguen siendo 11 y de 23, ¿no? Las personas no localizadas. Exactamente, sí, son las cifras oficiales que se mantienen a estas horas de la mañana, Pedro. Vale. Gracias, Javier. Gracias. Un saludo. Volvemos luego contigo. Quiero saludar a Josué Coello, nuestro compañero de la sección de política. Hola, Josué. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Esta mañana hablábamos aquí con Margarita Robles, con la ministra de Defensa, a quien habíamos convocado ya en el día de ayer, antes incluso, claro, evidentemente, de que tuviéramos noticias de este incendio para, bueno, pues hablar de Trump, de la OTAN, del gasto en defensa y demás. Pero claro, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, interviene en este incendio con, creo que eran 200 efectivos, si no me equivoco, y con uno de los batallones que son expertos en atacar incendios como este. La UME, que es un actor fundamental en la extinción de los grandes fuegos que se declaran cada verano, lamentablemente, en este país. Bueno, al final, una tragedia como esta, digamos que se hace presente en todas las agendas. Antes hablábamos de que Núñez Feijóo había suspendido también su agenda. Bueno, cuéntanos, Josué. Sí, y es que, Pedro, el gobierno está haciendo un seguimiento de este incendio a través, tú lo decías, de esa unidad militar de emergencias de la UME en el puesto de mando. Fuentes de Moncloa
nos dicen que están pendientes de la evolución del fuego, están en contacto con el ministro del Interior, con Fernando Grande Marlaska, y por ahora nos dicen que no está previsto que Sánchez se desplace hasta la zona, porque recalcan que hay que dejar trabajar a los que están ahora mismo en la zona intentando apagar el fuego. Tú lo decías con la figura de Margarita Robles esta mañana, recalcaba que es una situación muy complicada. Es que la titular de Defensa decía que por desgracia este fuego, la evolución del fuego es muy desfavorable. Vamos a escuchar a Margarita Robles. Hay 200 militares de la UME que están desplegados, 200 efectivos, 70 vehículos de todo tipo. En una primera aproximación me decía que la evolución es desfavorable y bueno, por eso es tan importante que las personas sigan las instrucciones que se den para la evacuación. Sí, eso es fundamental. Bueno, vamos a hacer el alto en el camino de cada día a esta hora. Y a la vuelta seguimos con esta cobertura especial del incendio de Los Gallardos. Cobertura especial esta mañana del incendio de Los Gallardos en Almería. 11 personas muertas, 23 personas que están de momento ilocalizables. Ya veremos si se suman o no a las víctimas de este incendio. Vamos a volver hasta Sevilla para que... Hola, Elena Carazo, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Nos confirmes que efectivamente los actos, la agenda en Andalucía queda pues prácticamente suspendida al 100% porque todo está pendiente de lo que ocurre en Almería. Todos estamos volcados con la tragedia de este incendio. Recordamos que el gobierno andaluz suspendía a primera hora el acto de toma de posesión de los consejeros del nuevo Ejecutivo, que estaba prevista para las 10 de la mañana en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. También se ha suspendido la primera reunión del Consejo de Gobierno. Los partidos han ido suspendiendo agenda. El PSOE andaluz, Adelante Andalucía y Por Andalucía remitían una nota desde el PSOE cancelando la convocatoria que tenían prevista de su secretario de Desarrollo Estatutario y parlamentario autonómico por Huelva, Mario Jiménez, en la sede regional del partido. Adelante Andalucía también suspendía la convocatoria prevista a las 11:30 de la mañana en el Parlamento con su portavoz adjunta, Mari García, y Por Andalucía suspendía la comparecencia que tenían prevista en el patio del Parlamento de Antonio Maillo a las 12. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha mostrado además su disposición a colaborar en todo lo que sea necesario en este incendio de Los Gallardos. José María Bellido, alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Empezar por recordar una vez más a las 11 personas que han fallecido en el incendio forestal de Los Gallardos. El ánimo a los familiares, a los amigos, también como presidente de la FAN, a los alcaldes, a las alcaldesas de toda la zona, a todos los concejales que están también en primera línea. Han sido declaraciones, Pedro, en la toma de posesión del nuevo jefe de la Policía Local de Córdoba, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del incendio. Además, a las 12 se ha convocado otro minuto de silencio en las puertas de la Diputación de Córdoba. Gracias, Elena. Hasta luego. Un abrazo. Javier Ruiz Martínez sigue por aquí. De aquí hecho, estoy. Hola, Javier. Él es el periodista de la sección de sociedad de los informativos de la cadena SER, que se ocupa precisamente, no iba a decir de los incendios, pero del área temática, ¿no?, que incluye a los incendios. Hace un rato él me pasaba la clasificación que hay en la actualidad de los incendios hasta esa sexta generación, de la primera a la sexta. Hay que decirlo primero de todo, Pedro, que no es una categoría, no es una clasificación que sea oficial, digámoslo así. Todo esto proviene de un bombero muy conocido en el ámbito de la extinción, se llama Marc Castelnou, es del equipo GRAF de los bomberos de la Generalitat, es científico del fuego, además de profesional de los bomberos, y es un poco la persona que ha enarbolado esta especie de modelo. Esto de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta generación no implica que los incendios hayan ido siendo más grandes, aunque es evidente que también lo han sido. Hablábamos antes de la Culebra en Zamora y demás. Te cuento un poco lo que es. Los primeros incendios, los de primera generación, aparecen en los 80 y tienen que ver con el abandono rural. Es decir, con ese momento en el que la gente había dejado el campo se había quedado desprotegido. Ahora está mucho más, en ese momento todavía estaba en ese proceso de abandono. La segunda generación ocurren a partir de los 90, los incendios empiezan a ser más rápidos porque empiezan a tener más combustible para moverse. La tercera es a partir de finales de los 90 y principios de los 2000,
los incendios empiezan ya a ser de mucha intensidad precisamente por ese combustible abandonado y ese bosque que va colonizando zonas que antes eran forestales o agroforestales, relacionadas con la ganadería, relacionadas también con la agricultura. La cuarta generación es en los 2000. Y aquí ya sí que hay algo muy importante. Por ejemplo, los incendios de Cataluña, si te fijas, últimamente hablamos mucho de cómo se confinan muchísimas poblaciones. Sí. Esto tiene que ver con que los espacios naturales cada vez colindan más con zonas que están urbanizadas. Pequeñas, grandes urbanizaciones, zonas de monte que antes estaban separadas de las urbanizaciones y que ya están muy cercas. Esos serían los de cuarta. Los de quinta generación los ubicamos ya en la década de los años 2010. Ya son incendios simultáneos en distintos puntos y que al final acaban confluyendo en uno solo, que es lo que ha ido pasando, por ejemplo, en incendios ya grandes. Aquí ya sí que hablamos de mega incendios y estos de sexta generación, son los que tenemos en esta última década, en la década del 2020 en adelante. Estos están ya todos mediados por, digamos, ha habido una acumulación de causas y ahora se añade también la causa de las sequías extremas causadas por el cambio climático, esta cosa de llueve muchísimo en invierno, la vegetación crece muchísimo y después llegan periodos de sequía extrema o de olas de calor. Te recuerdo que llevamos 2 y parece que vamos a la tercera sí, en la semana que viene. Sí. Hoy vamos a tener suerte del poniente almeriense en este sentido. Que tú conoces bien la zona, ¿no? Está un poco más fresco que otros días. Esto de que se llame poniente no es casualidad, tiene que ver con los vientos que entran desde el mar y por eso en las imágenes que vais a ver del incendio vais a ver muchas llamas, cómo se fíjate en esas, por ejemplo, que vemos ahora mismo en esa pantalla, cómo se escoran hacia la derecha. Eso tiene que ver con que ese viento de poniente está ejerciendo de fuelle y levantando las llamas hacia la parte alta de los montes, que es lo que, por eso todos los expertos te están insistiendo hoy en que nunca hay que tomar rutas de evacuación que no sean las que se han establecido, porque te puedes encontrar dentro de la zona del fuego con muchísima facilidad y más en una zona que se llama Poniente Almeriense. Gracias, Javier. Hasta luego. Quiero saludar a Rafa. Él es el encargado de cocina del camping de Los Gallardos. De ese camping nos hablaba antes el alcalde, que fue desalojado ayer. Hola, Rafa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, ahora mismo no sé si habéis podido volver al camping, si estás por allí o si todavía sigue desalojado. Sigue desalojado totalmente. Lo único que he vuelto he sido, entre comillas, yo, porque tenía que recoger cosas de cocina, guardar, porque ayer no nos dio tiempo a hacer nada. Me lo ha hecho la Guardia Civil automáticamente y, o sea, está totalmente desalojado. ¿Ha habido algún tipo de daño en el camping? No. De momento no ha habido, gracias a Dios, ningún desperfecto. ¿El incendio estuvo cerca o el desalojo fue por precaución? Fue por las dos cosas, porque el fuego se ha quedado aproximadamente sobre 1 kilómetro, no llegará en línea recta a mejor 500 metros. ¿Cuánta gente podía haber ayer en el camping? Pues entre los que viven más los que unas 1.000 y pico personas. 1.000 y pico personas. Perfectamente. A ver, vivir me parece que son 700, 800 lo que viven todo el año, más clientes que había en restaurantes, más lo de, sobre 1.000 personas. ¿La evacuación fue bien? ¿Fue tranquila? Sí, vino Guardia Civil, yo por ejemplo estaba en cocina, con fuego, o sea, se estaba trabajando normalmente y dijeron que se parara todo y que había que abandonar el camping lo antes posible. Y de hecho así se hizo todo. ¿Es la primera vez que te has enfrentado a algo así? Pues, hombre, trabajé en el Infoca hace muchos años, cuando era jovencito, pero bueno, sí, así tan desagradable, dijéramos, sí, porque ves el fuego tan cerca de todo, que, hombre, te quedas un poco impactante, vamos. O sea, que a ti algún fuego te tocó apagar. Sí, hace muchos años en la Sierra de Cazorla se apagó alguno en Cotorríos. Bueno, pues espero que podáis volver cuanto antes a la normalidad. Ahora mismo entiendo que en el entorno en el que tú estás no ves fuego, ya ha evolucionado hacia otras zonas. No, en el entorno ahora mismo no se ve fuego. Bueno, se ve en lo alto de la montaña un poquito de humo, pero es porque hay unas 4 o 5 avionetas que no paran para abejas y todo esto, o sea, no paran de echar agua. Vale, pero lo que es fuego no tenemos y el humo prácticamente ha levantado y tampoco hay casi humo. Pues Rafa, encargado de cocina de ese camping de Los Gallardos, gracias por habernos atendido. Gracias, que vaya bien. Hasta luego, buenos días. Luego. Quiero saludar a Adrián Pastor, él es técnico de emergencias y protección civil de Nexo Emergencias. Adrián Pastor, muy buenos días. Hola, buenos días. Claro.
Lo primero que quería trasladarles es una reflexión que hacía el alcalde de Mojácar en su momento, hace unos minutos aquí en la antena de la SER, ¿no? Yo le preguntaba, entiendo que es muy importante que los municipios, que las administraciones, que las instituciones tengan o promuevan planes de emergencia para cuando deben enfrentarse a situaciones como esta, ¿no? Saber cómo, por ejemplo, proceder al desalojo de los vecinos. Pero él me decía, sí, es fundamental que los ayuntamientos lo tengan. Pero la pregunta que yo quería trasladarte, Adrián, cuando un técnico en emergencia se enfrenta a un incendio que afecta a una zona como esta en la que hay tanta vivienda diseminada, entiendo que se añade un grado de dificultad a la gestión de la crisis. Totalmente. Lo primero que quiero hacer énfasis es que, en mi opinión, y la de muchos compañeros, en España el tema de la autoprotección y la cultura de emergencias está suspenso por mucho. No tenemos una conciencia situacional de lo que nos rodea, de cómo debemos actuar, como en mi opinión creo que debiéramos tenerla y que se debiese dar en los colegios. En mi opinión, todas las urbanizaciones, incluso un bloque de vecinos, debiera saber cómo actuar en caso de un incendio, más si cabe una urbanización entera o una localidad, sobre todo de estas pequeñas que estamos viendo que están siendo afectadas en incendios como los de Andalucía y que se componen también de urbanizaciones con casas diseminadas, que ni siquiera todas juntas, para saber cómo actuar. Claro. Pero claro, a la hora de tener que gestionar todo esto, nosotros lo que solemos hacer son 3 pasos. El primero siempre es la información cuando un incendio forestal potencialmente se puede acercar tanto a tu vivienda, su urbanización como a localidad. Se suele avisar, obviamente, a la autoridad competente, en este caso el alcalde, y te da cierto margen para poder irte tú solo. No es una evacuación como por así decirlo, pero es lo deseable, en plan de posiblemente se acerque el incendio de una manera que pueda hacer peligrar a las personas, y mucha gente opta por irse por si acaso, aunque luego igual no llega, o puede pasar como ha pasado en el incendio de los Gallardos, en ciertas localidades como, si no me equivoco, Vedas, sí, donde pues no ha habido tiempo, y ha sido el mismo consejero Antonio Sanz quien ha dicho que lo que se comunicó directamente fue el confinamiento, que me parece una situación totalmente peligrosa, con lo cual me parece una decisión acertada. No nos da tiempo a que, si vosotros queréis, evacuemos o hacerlo incluso de emergencia por los atrapamientos, como ha pasado, que se pueden dar. Y el incendio no ha llegado siquiera a la localidad de Vedas. Sin embargo, sí que es verdad que tenemos también el hándicap de que hay gente que no hace caso omiso. No solamente tenemos este ejemplo, tenemos, por ejemplo, en el incendio de Jarilla, el mayor de Extremadura el año pasado, sí, el episodio de Cabeza Bellosa. No sé si lo recordarán, sí, fue muy sonado, puesto que 20 personas se negaban a hacer caso a las instrucciones dadas por Guardia Civil y medios de emergencia y extinción a la hora de evacuar. ¿Qué pasó? Que no hicieron caso, el incendio llegó al pueblo, luego no era posible ir a por ellos, estuvieron atrapados y hubo que buscar una ventana para poder hacer una evacuación, poniendo en riesgo a bomberos y Guardia Civil para evacuar a esas personas, muchas de ellas personas mayores con movilidad reducida, en una cosa que, en un episodio totalmente ahorrable, claro, porque no se hizo caso a las instrucciones de los cuerpos de emergencias, con lo cual, si ni siquiera tenemos la conciencia para hacer caso, mucho menos tenemos la conciencia de autoprotección para tener nuestras lindes, nuestros alrededores de localidades, etcétera, en condiciones para bajar la intensidad de un incendio cuando este llega. Claro. Una cosa más, Adrián, nos comentaba antes el jefe de cocina del camping de allí, de los Gallardos, que había como más de 1000 personas. Solo el dato da buena cuenta de el reto que supone muchas veces reaccionar a un incendio como este, ¿no? O sea, la Guardia Civil llega allí y tiene que ordenar el desalojo, la evacuación de más de 1000 personas. Tú decías antes, te puedes encontrar con personas con movilidad reducida, con personas que no entiendan tu idioma, o que, en el peor de los casos, se resistan, que en este caso parece que no ocurrió, que nadie se resistió. Pero es un reto desalojar a más de 1000 personas de un espacio como un camping, que será grande. Totalmente, sobre todo porque depende de la idiosincrasia del propio camping. Claro. Puedes tener camping con ciertas edificaciones que sí que te permitan, en caso de emergencia, un confinamiento, como repito que ha pasado en Vedas, que haga que, sí que tengas cierta ventana que te permita hacer algo en condiciones, porque pese a lo que mucha gente cree, encerrarte en casa con persianas y ventanas cerradas te ofrece un aislamiento bastante grande que hace que puedas salvar la vida con alta probabilidad, al contrario que lo que opinan con los vehículos, que luego si quiere lo vemos. Pero en el momento en el que ese camping con tantísima gente, que se puede llegar a tener una tasa de, vamos a hablar población, porque como bien ha dicho el
el señor del camping, hay gente incluso que vive ahí, puede asemejarse a pequeñas localidades. En función de la idiosincrasia puedo no tener, por la cantidad de tiendas de campaña que haya en detrimento de edificaciones sólidas, la posibilidad de confinamiento, con lo cual tengo que hacer forzosamente quizás una evacuación o meter ahí servicios de extinción para intentar a la desesperada, jugándose obviamente la vida de los técnicos de emergencia, bomberos, etcétera, el tipo, para proteger y que no llegue el fuego, generando una situación que igual pues podría ser ahorrable. Claro, fíjate, dices algo que es muy relevante. 700 personas que viven de manera continua en un camping hacen que el camping no sea un camping, sea un pueblo. Hay localidades con menos habitantes, seguro, en la zona. Bueno, tenemos que ir a la desconexión y a la vuelta vamos a seguir analizando este incendio de Los Gallardos. Recapitulo datos. 11 personas muertas, la cifra no ha variado, 23 personas que siguen sin estar localizadas. Seguimos en Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Noticias. Ser podcast. Cobertura especial esta mañana en una edición imprevista de este Hoy por Hoy de verano, cobertura especial de los incendios, del incendio de Los Gallardos y de Bédar. Quiero saludar a Gerardo Vázquez, él es abogado, representa a miembros de la comunidad inglesa que vive allí en Bédar. Gerardo Vázquez, muy buenos días. Buenos días. Usted está en Madrid, creo, pero tiene casa allí, tiene en Bédar, y no sé si sabe si su casa se ha visto afectada por el fuego. La verdad es que no lo sé, lo he tratado de averiguar por de muchas formas, pero ha sido imposible y pues hay un cierto desasosiego, no solo mío, pero de los vecinos, que son muchos. Claro. Entiendo que ha podido hablar con algunos de estos vecinos o clientes suyos para saber cómo está la situación. Estoy en contacto permanente porque tenemos un grupo de autoayuda que pues en estas circunstancias se activa. Y entonces estamos en contacto y la gente está deseosa de saber si aún tienen casa. No sé si en ese grupo, porque lo que viene contando la Junta de Andalucía durante toda la mañana es que hay personas que están preguntando por personas de las que no tienen noticia, porque no se sabe de ellas nada estas últimas horas. No sé si conoce usted algún caso o no. Yo personalmente no conozco ningún caso, no. Okay. He visto gente preguntando por las redes, pero no conozco ningún caso. Ajá. Cuéntenos cómo es esta comunidad inglesa, y creo que no solo inglesa, que vive en ese municipio de Bédar. Sí, tradicionalmente inglesa, pero tras el Brexit, pues algunos se han vuelto a su país y ahora han venido gente, pues muchos de Bélgica, otros de Holanda, y son, por ejemplo, en el Pinar de Bédar, es un núcleo de concentración de unos 140 vecinos. Pues la gran mayoría, yo diría el 95%, son extranjeros. Se nos decía y se nos dice a lo largo de la mañana que algunos de estos extranjeros viven en núcleos donde se reúnen, pero también a veces en cortijos o en casas que están aisladas en el municipio. Sí, también. Es uno de los que más peligran, las viviendas aisladas, correcto. En general, ellos... la comunidad extranjera, no sé si lleva muchos años viviendo allí, si conoce bien el entorno, si sabría por dónde marcharse. Pues algunos sí, otros no, y otros están de vacaciones. Bueno, claro. Hay de todo. Yo he tenido ayer tuve el caso de una señora que estaba preocupada por su familia, que venían a visitarla y no sabían qué hacer. Y un momento que se estaban acercando a la zona del fuego. Y también tuve el caso ayer de una señora que no está muy móvil, que me dijo que su garaje se había quemado, que su coche se había quemado y que estaba atrapada en su casa. Son situaciones bastante dramáticas. Sin duda. En fin, no sé si tiene previsto ir para Bédar en los próximos días, si estaba en sus planes, si lo va a adelantar para conocer cómo está la cosa allí. Tengo amigos que están deseosos de echar un vistazo a ver cómo están las cosas, pero por ahora no se pueden acercar. Claro. Sería muy bueno que la administración, ya sé que ha habido muertos y lo lamento mucho, están muy ocupados y también están buscando gente desaparecida, pero bueno, que digan algo, por ejemplo, del núcleo del Pinar, de más de 100 vecinos, unos 140 vecinos, que den alguna indicación que aún están luchando contra fuego,
o que no hay fuego alrededor, o que las casas están quemadas, o que se han salvado. Bueno, preguntaremos si tenemos la ocasión. Gerardo Vázquez, abogado, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a usted. Por habernos atendido. Claro, estamos hablando, y este abogado nos decía, de unas localidades en las que en algunas zonas toda la población es extranjera. Este núcleo de población, 190, decía, vecinos, pues son en su mayoría, la inmensa mayoría, ingleses, hay también belgas, hay también holandeses, que es lo que nos contaban, y es una época en la que además reciben visitas familiares, que es otro elemento también relevante. Quiero que saludemos a Virginia Barcones, ella es secretaria general de Protección Civil. Señora Barcones, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, por la información que le esté llegando en comunicación con los efectivos que usted coordina, ¿cuál es la situación ahora mismo en este incendio de Los Gallardos? Bueno, como ya ha dicho la Junta de Andalucía, que es quien dirige la emergencia, la evolución es desfavorable, sobre todo en el flanco derecho, y la meteorología también es adversa, con importantes rachas del viento a partir especialmente de las 12:30 de la mañana. Así que la situación es desfavorable. Hablamos decía usted, la Junta de Andalucía es quien dirige, digamos, las tareas, las labores de coordinación, quien tiene el mando de la extinción de este incendio. Pero claro, los recursos del Estado, no solo la UME, están interviniendo, la Guardia Civil, en fin, supongo que ustedes tienen allí todo el despliegue posible. Por supuesto, desde el primer momento hemos tenido máxima coordinación y colaboración. Todos los medios materiales y profesionales del Estado están a disposición. En estos momentos están operando efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de la Guardia Civil y de Protección Civil, un total de 414 efectivos, 124 vehículos, 4 aviones, 3 helicópteros, 2 drones. Desde luego que todos los medios están a disposición con máxima coordinación desde el primer momento para conseguir extinguir este terrible incendio que tanto daño ha generado. Mencionaba usted la coordinación. Creo que es importante insistir en situaciones como esta ante la ciudadanía, que cuando se trata de crisis tan trágicas como esta, la coordinación opera. Es decir, el mando lo lleva la Junta de Andalucía, pero si pide medios del Estado, el Estado los pone. Por supuesto, y de manera inmediata. Hemos estado desde el momento en que este incendio subió a una situación más crítica, esa situación operativa 2. Yo he estado a lo largo de toda la noche en contacto permanente con el director general de la Agencia de Andalucía, con el director general. Hemos estado a lo largo de toda la noche coordinando todos los recursos, y saben que todos los recursos están a disposición, materiales, profesionales, de cualquiera de los estamentos, bien sea Unidad Militar de Emergencias, Miteco, Guardia Civil, Protección Civil, todo para acabar lo antes posible con este terrible incendio, e insisto, máxima colaboración desde el primer momento. Pues Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil, gracias por habernos hecho un hueco esta mañana en la SER en su jornada de trabajo por el incendio de Los Gallardos. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a volver hasta el puesto de Turre, que es esa localidad que está muy cerquita de Los Gallardos y de Bédar, donde está el compañero de la SER, Javier Romero. Hola de nuevo, Javier. Sí, Pedro, buenas de nuevo. Sí, aquí estamos ahora mismo con el subdelegado del Gobierno en Almería a las puestas de este puesto de mando, porque es inminente la llegada del delegado del Gobierno en Andalucía, así que te pongo ya rápidamente con José María Martín, que nos actualice la última hora. Es el subdelegado del Gobierno en Almería. Subdelegado, sí, muy buenos días, buenas tardes. Estamos ahí en la línea que separa los días de las tardes. Actualíceme datos, no sé si ha habido alguna novedad, y seguimos con esos 11 muertos y 23 localizados. Bueno, en este momento tenemos, por desgracia, una cifra terrible de 11 personas fallecidas, que son las que actualizábamos durante la madrugada. Había incluso la confusión de 12 personas, porque algunas de las personas se encontraban en un estado tan terrible que incluso causó confusión y pensaban que había un fallecido más. En este momento acabo de hablar con el comandante que está al frente del batallón de la UME, que son 200 efectivos que están luchando contra el frente que se está desplazando en dirección sureste, y que bueno, pues son unas condiciones muy inestables, puesto que se está empezando a levantar viento, y también las condiciones climáticas con el calor
que en este momento está azotando, pues que complica muchísimo las labores de extinción. Es muy inestable el incendio y no sabemos la evolución. Esperemos que no haya que lamentar desgracias sucesivas, pero en este momento los grupos de los GRS, ARS y también los grupos especiales de montaña de la Guardia Civil, en total hay 160 efectivos de 10 especialidades distintas de Guardia Civil desplegados en la zona, pues bueno, están intentando batir la zona pues para ver no solo el origen del fuego, sino también esclarecer los hechos de los fallecidos, lamentablemente, y bueno, y no sabemos si en algún caso podrá haber alguna otra víctima más que lamentar y que sumar a esta insoportable cifra de fallecidos. Claro. Subdelegado, decía usted que hay un frente cuya evolución no es buena, en el que está trabajando, entre otros, los efectivos de la UME. ¿El fuego se dirige o se puede dirigir hacia algún municipio nuevo o hacia algún núcleo de población nuevo? En este momento el municipio de Antas, el vecino municipio de Antas, está también afectado, y en determinadas pedanías de este municipio se ha hecho un desalojo preventivo de 2 barriadas, y que bueno, pues que no para evitar lamentar desgracias mayores, pero esperemos que no haya más. Perdón, sí, no se preocupe. Claro, está usted en el lugar donde se está coordinando toda la emergencia de la zona. ¿Está llegando un helicóptero o se está marchando un helicóptero, Javier? ¿O está pasando? Sí, ahora mismo está, supongo que es el delegado del gobierno. Claro. Bueno. Sí, es de 112 de Protección Civil. Guardia Civil también tiene desplegados 2 medios aéreos, más luego los de la UME, y bueno, y en este momento pues hay una gran cantidad de movimientos de profesionales que están luchando contra el fuego y tratando de trabajar para que no haya más desgracias. No se retire, por favor, porque quiero saludar un momento también al alcalde de Bédar, que es el otro municipio afectado donde en teoría vivían las personas que han fallecido. Ángel Francisco Collado, alcalde, muy buenos días. Buenos días, por decir algo. Siento mucho tener que saludarle en estas circunstancias. ¿Cuál es la situación ahora mismo en su municipio, en Bédar? Pues ahora mismo está evacuado prácticamente el 100% del municipio. Están en el municipio vecino de Lubrín, y también en el de Garrucha, en el pabellón de Garrucha. El pueblo, pues como digo, lleva bastante rato en el puesto de mando, y desde aquí pues se empieza a ver claridad. Ya la cortina de humo que había no se ve, y parece que el fuego de momento no lo hay, pero claro, se está levantando también aire, y si hay algún rescoldo o lo que sea, pues puede hacer que se reavive. Hablaba antes con un abogado que representa una parte de la comunidad inglesa allí en su municipio, en Bédar, y decía, la verdad es que yo no sé si mi casa y otras casas se han visto afectadas. ¿Tiene usted noticias de los daños que se hayan podido producir? Pues hemos estado toda la noche en las zonas donde estaba atacando el fuego, donde estaban los heridos y donde estaban, desgraciadamente, los fallecidos, y bueno, ahora en el momento en el que se pueda, pues empezará a valorar los daños y todo lo que hay. Alcalde, ¿los fallecidos son todos vecinos o residentes en Bédar? Sí, la mayoría tienen su residencia en Bédar, son británicos que llevan bastante tiempo, y algún belga también, que también llevan algunos años. Porque la población extranjera, digamos, en su municipio es alta, es muy numerosa. Sí, de los 950 vecinos aproximadamente, habitantes que tiene Bédar, el 50 y tantos % es población extranjera, mayoritariamente británicos. ¿Sabe usted cuándo van a poder regresar al pueblo? Pues en cuanto que me digan los servicios de seguridad que se puede entrar al pueblo, pues yo deseando de que los vecinos vuelvan a sus casas, y esa intranquilidad que tiene, pues que la puedan, se les quite, y que vean que por lo menos las que son las viviendas de los núcleos principales están bien. Eso sí, las diseminadas, pues no sé lo que nos podremos encontrar. Supongo que el camino de vuelta, alcalde, va a ser doloroso para usted.
muy doloroso. Esta mañana, cuando he salido a las 7 de la mañana para estar aquí en el puesto de mando avanzado, pues ya me ha costado, y cuando he vuelto, que a la mitad me he tenido que volver porque nos reclamaba el consejero, y ya empezaba a amanecer, aunque digo, no ha amanecido como normalmente lo suele hacer en Vedas por la cantidad de humo que había, y no se veía prácticamente nada, pero ya se empezaba a ver lo que el gran desastre medioambiental que hay, pero y también pues con la pérdida de vidas humanas, que es lo más terrorífico, lo peor que no ha podido ocurrir. Sin duda, sin duda. Pues Ángel Francisco Collado, alcalde de Bédar, le enviamos un abrazo desde la SER. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a usted. Gracias. Bueno, no sé si sigue Javier Romero en Almería o no, la verdad es que sigue, ¿no? ¿Estás por ahí, Javier? Sí, aquí estamos, Pedro. Vale. Acabamos de saludar al delegado del Gobierno en Andalucía, que acaba de entrar ahora mismo a las oficinas, supongo, para pasar a blanco ahora mismo y actualizar algunas cuestiones. Por ejemplo, su delegado, José María Martín, acabamos de conocer que se ha cortado la autovía sentido Almería, al igual que anoche, ¿no? Sí, acaba de informarnos el subsector de tráfico que la autovía A7, a su paso por esta zona, por el término municipal de Los Gallardos, se ha cortado preventivamente, puesto que la proximidad de las llamas y con el viento que decía anteriormente, que está empezando a soplar, pues están haciendo pues, pues que se corte en sentido Almería para evitar mayores riesgos en la circulación. Claro. No sé si me escucha el subdelegado todavía. No. Sí. Sí, vale. No, subdelegado, mencionaba usted el viento. ¿Qué previsiones hay? ¿Va a ayudar o no la climatología? Bueno, lo decía anteriormente, en este momento está empezando a soplar, dirección poniente, igual que ayer. Ayer hubo rachas de hasta 50 kilómetros por hora que hicieron que la evolución del fuego fuera terriblemente rápido, muy virulenta, y que, bueno, pues que desgraciadamente sorprendiera a todos, nos sorprendió a todos, y por supuesto pues a los propios vecinos del municipio de Bédar especialmente. Sí. Pues, Pedro, sí. Le damos las gracias al subdelegado del Gobierno, porque está atendiendo también a los medios de comunicación, responsable del Infoca. Lo escuchamos en directo. Ahora sobre el terreno intentando controlar ese incendio. Sí, pues ahora mismo tenemos desplazados en el incendio 21 grupos especialistas. Tenemos también... Bueno, las declaraciones del responsable del Infoca. Vamos a dejar ahí a Javier escuchando sus impresiones. Tenemos que parar un momento y a las 12 actualizamos la información. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Nos quedan 10 minutos más por delante y los vamos a dedicar, a buscar los últimos testimonios sobre este incendio de Los Gallardos, Almería. 11 personas muertas, 23 personas que están intentando todavía localizar. Quiero saludar a Carol. Hola, Carol, muy buenos días. Hola, buenos días. Carol, usted tiene un restaurante en Bédar. Correcto, sí. Y vive en Los Gallardos. Vivo en una barriada de Los Gallardos que acaban de evacuar. ¿Que acaban de evacuar ahora mismo? Sí, así que estamos ahora en el pueblo de Los Gallardos. Ajá. ¿Y el fuego está cerca, por eso evacúan? ¿O ha cambiado la situación? Sí, saliendo de donde vivimos hemos visto las llamas cerca, sí. Ajá. O sea, ayer a ustedes no les evacuaron de esa barriada, pero hoy sí. Sí. Ahora mismo, vamos. Ahora mismo, sí. Y junto a usted más gente, que entiendo que estaban allí, han tenido que ir al núcleo de Los Gallardos. Muy bien. Sí, que han venido del ayuntamiento a evacuarnos. Ajá. Bueno, entiendo que están siendo horas muy difíciles para ustedes. Sí, muy preocupante, sí. ¿Qué sabe de Bédar? De cómo está el núcleo, su restaurante? El núcleo de Bédar está bien. Mi restaurante, que está a 4 kilómetros, también está bien. Sí que he escuchado que ha habido varias viviendas afectadas en las afueras de Bédar. ¿Usted ha podido ir en algún momento a Bédar? No, la carretera está cortada desde Los Gallardos hacia arriba. Ahora mismo entiendo que está en ese núcleo de Los Gallardos con más gente. ¿A dónde les han llevado? Pues no hemos parado aquí y vamos a... Vale. No sé, es que no sabemos qué hacer. Claro, porque son ustedes los que están decidiendo dónde ir. Sí, que no nos han dicho a dónde ir. Vale. Pero aquí en Los Gallardos no se ve nada. Ajá. No se ve peligro cercano, digamos, pero donde vivo sí. Donde vive usted sí. ¿Quién les ha dado la orden de evacuación? Ha sido un concejal del ayuntamiento. Un concejal del ayuntamiento. Sí. Entiendo, claro, que ahora están temiendo también por sus casas, ¿no? Sí. Sí, obviamente, sí. ¿Esa barriada es muy grande? ¿Vive mucha gente allí?
Pues hay bastantes casas, hay un complejo turístico ahí también. Ajá. ¿Y ese complejo turístico? Supongo que también lo habrán evacuado, sí. Claro, por eso quería preguntarle por el complejo turístico. Sí. Ajá. ¿Es época de que haya mucho turismo allí en Los Gallardos? En la zona en general sí, en Los Gallardos en sí no, pero en las afueras sí. En las afueras. En los pueblos lindantes, sí. Ajá. Y solo una cosa más, nos vienen contando durante toda la mañana que además de los turistas hay mucho extranjero que vive en Bédar, ¿no? De hecho las víctimas son de Bédar. Sí, hay muchos extranjeros, sí. Y que usted conocerá bien porque seguro que van a su restaurante. Pues Carol, que vaya todo bien, que vaya todo bien. Muchas gracias, Vale, muchas Carol. Muchas gracias. Bueno, pues esto nos introduce un elemento de novedad y es que se siguen produciendo desalojos en algunas barriadas de Los Gallardos por la evolución del fuego. Nos decía que había un complejo turístico en esa zona. Vamos a ver qué complejo turístico es en esa barriada de Los Gallardos para saber cómo es allí la situación. Igual nos puede ayudar María González, es concejal en Los Gallardos, fue alcaldesa durante 16 años. María González, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, le pregunto porque me produce cierta extrañeza. Yo creía que la zona de Los Gallardos estaba ya más o menos alejada del riesgo del fuego, pero por lo que nos ha contado Carol, hay barriadas que están amenazadas ahora. Sí, se conoce que, bueno, ayer el viento era de poniente y pasó todo por encima de nuestro pueblo, pero afectando al término municipal de Bédar, aunque sí es verdad que se origina dentro del término municipal de Los Gallardos, ¿vale? Pero bueno, el fuego voló, hubo un vendaval increíble de poniente y el fuego se puso en Bédar en cuestión de nada. Uh-huh. Con lo cual, pues ya han ocurrido las desgracias que sí. Todos sabemos. Sí. Entonces, lo que estaba diciendo Carol, Alfaí está a tan solo 3 kilómetros escasos de aquí del núcleo principal del pueblo de Los Gallardos. Es una barriada nuestra de Los Gallardos y ha sido evacuada porque el fuego, la autovía, es el único cortafuego natural que hay ahora mismo entre el fuego y las casas de Alfaí. Entonces, pues más también por precaución, por el humo. Claro. Pero es verdad que también que está próximo, ¿vale? Entonces, pues más vale prevenir y sacar a la gente. El complejo turístico al que hacía alusión, Carol, se llama el pueblito de Alfaí y sí que había bastante gente, habrá en torno a unas 300 personas, creo, en este momento. ¿Y también lo han desalojado? Sí, toda la barriada ha sido desalojada. También quiero aprovechar la ocasión para informar, porque Carol decía que no lo sabía, informar de que la gente que está siendo desalojada del municipio de Los Gallardos están siendo realojados todos en el pabellón de deporte de Garrucha, ¿vale? Ahí están siendo atendidos, porque aquí en el espacio escénico donde nos encontramos ahora mismo en Los Gallardos, aquí están instalados los servicios médicos por cualquier emergencia o cualquier urgencia que surja. Pero la gente que sea desalojada, que no tenga que ser visto por ningún sanitario, están siendo trasladados. Algunos se van en sus coches, pero por ejemplo en Alfaí yo sé que han ido autobuses a recoger a gente y se lo están llevando al centro de pabellón de deporte de Garrucha. Allí están siendo realojados y allí está Cruz Roja también encargándose de todo. Claro, entiendo, concejala, que el equipo de gobierno al completo del ayuntamiento, en fin, todos los concejales y concejalas están volcadas en ayudar a los vecinos. Por supuesto, estamos todos volcados en ayudar, no solo el equipo de gobierno, nosotros también como parte de la corporación, pero ya no como miembro de la corporación, sino como vecinos, pues intentando colaborar lo que buenamente podamos, ¿no? Tampoco queremos estorbar, porque eso ya sabemos que quien tiene que organizarlo y quien tiene que estar pendiente, además que de hecho lo están habiendo, hay muchísimos medios aéreos, no paran de pasar, está la UME, como ya sabéis, hay muchísimos efectivos del Infoca, los bomberos del Levante, la Guardia Civil, que quiero también aprovechar para agradecer a todas estas entidades lo que están haciendo, a todas estas personas, porque están poniendo en un grave peligro, por supuesto, su vida también y la gran ayuda que están ejerciendo con la gente. Entiendo que están siendo horas muy duras, ¿no, concejal? Está siendo muy duro, porque sienten mucha impotencia. En lo material, al final se acabará restableciendo. El dolor está en Bédar, en el pueblo vecino de Bédar, que es donde hay 11 muertos confirmados. Sabemos que, como bien ha dicho el consejero esta mañana, hay 19 personas que no están localizadas. Esperemos que se encuentren a salvo y que estén bien. En mi pueblo no tengo conocimiento de ningún desaparecido, por lo menos a mí no me lo han trasladado. Pero esperemos que, bueno, también han comentado que a lo largo del día, porque la cosa se iba a controlar, pero entender que los que estamos aquí, pues, sentimos un poco de
Es impotencia porque no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Pues María González, concejala de Los Gallardos, fue alcaldesa durante 16 años. Gracias por habernos atendido en estas horas tan difíciles. Gracias a vosotros, y repito que la gente que está siendo desalojada, que se dirijan al pabellón de Garrucha, que están siendo atendidos allí por la Cruz Roja, ¿vale? Perfecto, queda dicho. Muchas gracias, concejal. Gracias a Vamos vosotros. a volver a ese centro de coordinación de Turre. Allí está el compañero de la SER, Javier Romero. Hola, Javier. Hola, Pedro, de nuevo. Pues sí, tenemos también a otro de los protagonistas de la mañana, que es el coordinador precisamente de Cruz Roja en Almería, Fran Vicente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, confirmaba, asentía con la cabeza de la información que está dando y las labores que esté realizando atendiendo a esos desalojados, ¿no? Sí, el equipo de voluntariado de emergencia de Cruz Roja trabaja en dos ejes. Una parte que es el montaje de los albergues que se han montado tanto en Lubrín como en Garrucha, y después lo que es toda la parte de la activación de los equipos de apoyo psicosocial, que ahora mismo realmente son los que donde estamos haciendo el mayor esfuerzo, porque bueno, las familiares se están acercando, la gente pregunta por las personas desaparecidas y estamos dando apoyo emocional, intentando acompañar también a la Guardia Civil en esas labores de reconocimiento, y después bueno, pues la espera hasta que tengan información. Bueno, pues te escucha el coordinador. Pedro, si tienes alguna pregunta para Fran. Sí, entiendo, Fran, que van a ser horas de estar muy en guardia, porque nos acaban de contar que hay nuevos desalojos decretados y que por lo tanto vais a recibir a nuevos vecinos, por ejemplo en Garrucha. Sí, nos han comentado que están desalojando una pedanía de Alfaís, que calculan que alrededor de 200 personas. Habrá que ver de esas 200 personas cuántas tienen red de apoyo social y bueno, familiares o otros recursos. Pero sí, estamos preparando tanto el albergue de Garrucha como el de Lubrín para que puedan acoger a todas las personas que lo necesiten. ¿Cuál es la primera atención que reciben cuando llegan a uno de esos albergues? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es filiarlos para coger la información de los datos y para tener toda la información por si alguna de las fuerzas de seguridad del Estado nos piden alguna información para cotejar, y sobre todo si tienen algún tipo de desaparecido, alguien que no encontrar, para intentar ver si lo podemos localizar, y si no, pues para derivarlo hacia Guardia Civil para que pongan la denuncia correspondiente y empiece todo el trámite correspondiente. Bueno, pues gracias por atendernos. Enhorabuena por el trabajo, como siempre. Javier, muchas gracias. Nosotros vamos a ir poniendo el punto y seguido a esta cobertura especial que hemos empezado a las 8:30 de la mañana aproximadamente, en el tiempo del abierto. Bueno, que hemos tenido durante toda la madrugada con los compañeros de Almería que se desplazaron a Los Gallardos en este incendio que, recapitulo, deja 11 personas muertas, deja al menos 23 personas no localizadas, deja nuevos desalojos, como nos acaban de contar, en el municipio de Los Gallardos, una evolución desfavorable, sobre todo en uno de los flancos, un pronóstico un poco pesimista porque el viento está soplando con más fuerza y no está ayudando nada, y un enorme despliegue de medios para intentar, por un lado, frenar el avance del fuego y, por otro, localizar a las personas que están desaparecidas. De esas 11 víctimas mortales, la mayoría, todavía no están identificadas las 11, pero la mayoría serían extranjeros, extranjeras, que viven en ese municipio de Bédar. Todas, o al menos la mayoría, eran vecinos y vecinas de ese municipio de Bédar. Los servicios informativos de la SER, toda la red de emisoras de Andalucía, pendiente de cualquier novedad que se vaya produciendo. Nosotros volveremos el lunes, en este Hoy por Hoy, que hoy ha sido algo diferente a lo previsto. Hasta el lunes. Hoy por Hoy. Pedro Blanco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.